Hermanos, es un gran privilegio el poder estar aquí en esta tarde, y doy muchas gracias por los hermanos del IDEX que me extendieron esta invitación de venir a predicar en una conferencia sobre predicación expositiva. Pocos temas pueden ser tan importantes para la iglesia de nuestra generación como el hecho de volver a colocar la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios en el lugar central que la predicación merece. Y definitivamente estar en este púlpito en ese sentido es muy significativo, porque por más de 5 décadas este púlpito ha sido reconocido por ser un lugar donde no solamente John MacArthur, los que predican aquí, tratan de presentar la palabra de Dios en una forma clara, en una forma precisa y en una forma fiel. Así que damos muchas gracias al Señor por lo que Él ha hecho a través de esta iglesia, a través de este púlpito, a través del ministerio del pastor John MacArthur y de todo el staff de Grace Community Church. Pero por otro lado, hermanos, ver vuestros rostros, y ahora que estábamos viendo que vienen de tantos países, no se imaginan la alegría que da el poder estar junto con Latinoamérica en una conferencia, y es un gran gozo, de verdad, ver vuestros rostros. Así que, hermanos, y gracias a todos los que vinieron, no solamente de fuera de Estados Unidos, aún los que se movilizaron de Estados Unidos para estar aquí. Vamos una vez más a buscar el rostro de Dios y vamos a pedir que se complazca en bendecir esta predicación, que en realidad no es más que lo mismo que dijo el hermano Henry Tolopilo. Él estaba oyendo y dice, bueno, yo voy a decir lo mismo desde otro texto, pero a mí no me molesta repetirle las mismas cosas. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que bendiga su palabra en esta tarde. Padre, de nuevo venimos delante de ti, Señor. No confiamos en absoluto en nosotros mismos. Sabemos que si somos ministros competentes del nuevo pacto, esa competencia viene únicamente de ti. Padre, bendice tu palabra hoy. Opera por medio de ella en nuestros corazones, y que Cristo y solo Cristo sea exaltado en esta hora, porque te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Hace unas décadas atrás, un famoso predicador llamado Donald Grey Barnhouse planteó esta pregunta al inicio de uno de sus mensajes: ¿cómo luciría una ciudad si el diablo tomara completo control sobre ella? Y esta fue la respuesta de Barnhouse: todos los bares cerrarían, la pornografía se desvanecería, las calles relucientes estarían llenas de personas bien arregladas, que se sonríen unas a otras. Los niños bien educados dirían, sí señor, no señora. Y las iglesias estarían llenas cada domingo, solo que Cristo no sería predicado en ellas. En otras palabras, mis hermanos, lo que Barnhouse está tratando de decirnos es que el diablo estaría dispuesto a promover la moral, el decoro y aún la religiosidad, siempre y cuando eso mantuviera a las personas alejadas del evangelio, cuyo centro es Cristo y este crucificado. A través de todas las épocas, ese ha sido el ataque, el foco de ataque del diablo, y las iglesias de Cristo de esta generación no somos la excepción. Mis hermanos, la predicación del evangelio nunca ha sido popular y nunca lo será. Nunca ha sido popular, nunca lo será. Pero si nosotros queremos ver el poder de Dios en acción, salvando pecadores, edificando a los creyentes, nosotros debemos colocar la predicación de la palabra en el centro de nuestros ministerios, como veremos en el texto que quisiera
exponer en esta tarde, 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 25. Les ruego por favor que vayan a 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 25. Voy a leer desde el 17 para poder tomar el contexto. Dice Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Para poder entender este pasaje, necesitamos conocer un poco del trasfondo de esta iglesia a la que Pablo envió esta carta originalmente. Corinto era una ciudad de gran importancia en los tiempos del Nuevo Testamento y una ciudad bastante depravada, por cierto, pero Dios levantó una iglesia allí en el segundo viaje misionero de Pablo, a la que se añadió mucha gente durante el año y medio que Pablo permaneció ministrando en esta ciudad. Lamentablemente muchos de sus miembros habían arrastrado consigo algunos de los rasgos más dominantes de su cultura. Los griegos eran amantes de la filosofía, eran amantes de la retórica, es decir, el arte de la elocuencia, el arte de la argumentación eficaz. Y formaban escuelas que rivalizaban entre sí alrededor de los maestros que tenían más renombres, de las celebridades de Corinto. De hecho, se calcula que en los días del apóstol Pablo habían unas 50 escuelas filosóficas diferentes en la ciudad de Corinto. El problema es que ese espíritu sectario se introdujo en la iglesia y muchos de los hermanos se agrupaban en torno a sus predicadores favoritos. Eso, ¿verdad?, no ocurre en el día de hoy. Se agrupaban en torno a los que más salían en YouTube y todo eso, si hubiera habido YouTube. Pero no porque admiraban su piedad, no por su fidelidad al evangelio, sino porque se sentían fascinados con su elocuencia. Estos corintios se dejaban impresionar más por la forma que por el fondo. Y por supuesto, esta visión distorsionada del ministerio trajo como consecuencia que algunos llegaran a menospreciar al apóstol Pablo, porque él no satisfacía sus expectativas como orador. Ellos querían a un maestro que los extasiara con su oratoria y su conocimiento de filosofía, no a un simple predicador que se contentara con proclamar el contenido del evangelio en una forma llana y clara. Y por supuesto, Pablo no ignoraba esa problemática cuando él llegó por primera vez a la ciudad de Corinto. Pero aún así él decidió proclamar el mensaje de la cruz, sin recurrir a una elocuencia artificiosa, sin alterar su contenido, sin cambiar su metodología. Dice en el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras. Yo no vine aquí a hablar de filosofía. Yo no vine aquí a hacer un despliegue de oratoria. Yo no vine aquí a hablar de psicología. Yo vine a predicar el evangelio y no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mis hermanos, Pablo tenía razones muy poderosas para no acomodar su ministerio a la cultura imperante de Corinto.
y nosotros también. Y eso es lo que él pasa a explicar ahora en el pasaje que vamos a considerar en esta tarde, en los versículos 18 al 25. Sí, yo sé que estamos después del almuerzo, y eso es un problema. Pero yo espero que la palabra de Dios te despierte en esta tarde. Y si no te despierta la palabra, el que esté al lado de un codazo. Está permitido hoy. Lo primero que nosotros vemos en este texto es que sustituir el evangelio por un discurso ingenioso o relevante, entre comillas, es hacer ineficaz el ministerio. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ustedes saben que en los tiempos del apóstol Pablo, los hombres se habían encargado de agrupar a los seres humanos en diversas categorías, ¿verdad? Estaban los judíos y los griegos, estaban los romanos y los bárbaros, estaban los libres y los esclavos. Pero ahora Pablo nos dice aquí que la verdadera línea divisoria que separa a la raza humana es la palabra de la cruz, es el evangelio de Jesucristo, porque todo el mundo se encuentra o de un lado o de otro en relación a este mensaje. Y no olviden, mis hermanos, el tema general que Pablo está tratando en esta porción de la carta era la gran división que había en la iglesia de Corinto. Y lo que él está tratando de mostrar aquí es que los cristianos no tenemos razón alguna para dividirnos, porque no pertenecemos a escuelas rivales de pensamiento, sino que todos estamos alineados con la palabra de la cruz. Si somos creyentes, estamos alineados con el evangelio. Para aquellos que se pierden, este mensaje es una tontería, y esa palabra es suave para lo que significa la palabra en el original. Es para aquellos que se pierden, este mensaje es algo imbécil, es una estupidez, una verdadera locura. ¿Cómo es posible que la salvación de la raza humana dependa de un judío que fue crucificado en una cruz? Eso no parece tener ningún sentido. Pero eso que para los incrédulos no tiene ni pies ni cabeza, dice Pablo, para aquellos que se salvan es poder de Dios. Ahora, es interesante que nosotros notemos este contraste que el apóstol Pablo acaba de hacer, porque es un contraste extraño, no es un contraste natural. Si él hubiera dicho que el mensaje de la cruz es una necedad para el mundo, pero una manifestación de sabiduría divina para los creyentes, el contraste parecería más lógico. Necedad, sabiduría, como lo vemos en el versículo 25, o debilidad y poder. Pero el contraste en el versículo 18 es entre la necedad y el poder. Porque recuerden que él está tratando de explicar su declaración del versículo 17. Él está diciendo: yo vine a predicarles el evangelio no con palabras de humana sabiduría, porque yo no quería que el mensaje de la cruz perdiera su eficacia, perdiera su poder. Pablo no cayó en la trampa de sustituir el mensaje del evangelio por un discurso ingenioso, porque él sabía que los corintios no necesitaban más filosofía, ellos no necesitaban más oratoria, ellos necesitaban que se les anunciara con toda sencillez, con toda claridad, la obra de salvación que Dios llevó a cabo a través de la encarnación y muerte de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo quería dejar bien claro que su mensaje no consistía en otro mensaje filosófico superior a los demás, sino en el anuncio de un plan de redención diseñado y ejecutado por Dios, no por el hombre. Un plan que el intelecto más brillante jamás habría podido concebir ni descubrir por sí mismo. Miren, mis hermanos, el hombre es un ser extraordinario en muchos aspectos. Somos creados a la imagen de Dios. Hay mucha gente inteligente en el mundo, con mucha capacidad intelectual, pero ninguna mente humana hubiera sido capaz de resolver el dilema que el evangelio resuelve.
¿Cómo puede un Dios infinitamente justo otorgar completo perdón a pecadores culpables sin pasar por alto su justicia? ¿Cómo Él puede hacer eso? Y todos nosotros conocemos la respuesta. El Hijo de Dios se hizo hombre, Él vivió una vida perfecta de obediencia al Padre, la vida de obediencia que ninguno de nosotros podíamos vivir, y luego murió en la cruz del Calvario, la muerte que todos nosotros merecíamos morir. Y ahora, en base a esa obra de redención, Dios puede ofrecer en el Evangelio perdón y vida eterna, y sigue siendo un Dios justo, porque el justo murió por los injustos. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado, para que entonces ahora nosotros, por medio de la fe, gratuitamente por gracia, fuésemos hecho justicia de Dios en él. Así que por medio de la fe, y únicamente por medio de la fe, Dios imputa, Dios pone en la cuenta del pecador la justicia perfecta de Cristo, sin tener que hacer obras, como dice Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 6. A nadie se le hubiera ocurrido semejante plan de salvación. De manera, mis hermanos, que la solución del más grande de nuestros problemas está totalmente fuera de nuestro alcance. Pero es ahí precisamente, en el contexto de nuestra impotencia, donde resplandece el poder de Dios. Es por eso que Pablo dice que en la cruz del Calvario todo el orgullo y toda la arrogancia del hombre son destrozados por completo. Vean el versículo 19, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Y él está citando aquí básicamente Isaías capítulo 29, versículo 14. Dios había determinado destruir nuestra arrogancia, destruir nuestra autosuficiencia. Así estaba escrito, dice Pablo, y el misil que Él usa para hacer esa obra de destrucción masiva es la palabra de la cruz. La palabra de la cruz. Porque allí quedó evidenciada la infinita sabiduría de Dios en contraposición a la limitadísima sabiduría humana. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? Dice Pablo. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? En palabras sencillas, lo que Pablo está diciendo aquí es que las mentes que el mundo más admira vienen a ser necedad cuando tienen que lidiar con el problema del pecado, con el problema de nuestro destino eterno. Dios enloqueció la sabiduría del mundo. Así que, mis hermanos, sustituir la predicación del Evangelio por eso que el mundo llama sabiduría sería una completa necedad de nuestra parte. Sustituir el Evangelio por eso que puede hacernos ver como inteligentes ante los ojos del mundo. Nosotros queremos que nos vean inteligentes, o tú quieres que te vean como un idiota. A nadie le gusta eso. Todo el mundo quiere aparentar que es sofisticado, ¿verdad? Que conoce las últimas teorías, que sabe acerca de las cosas más complejas de la vida humana. Y todos queremos que la gente diga, wow. Decía Hugh Martin, un santo del pasado, decía: me encanta que me alaben, pero aborrezco el placer que siento. Y lo que Pablo está diciendo aquí: no hagan eso. No sustituye. Yo no puedo sustituir el mensaje del Evangelio, por más simple, por más poco sofisticado que ese mensaje pueda parecer, por aquello que el mundo tiene como sabiduría. Eso sería una locura. Pero por otra parte, Pablo nos dice también que tampoco debemos caer en la trampa de sustituir el método de Dios por la metodología humana, porque Dios ha decretado salvar a los perdidos no solamente a través del Evangelio, sino a través de la predicación del Evangelio. Vean el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, Dios es tan sabio, en su sabiduría Él determinó que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría,
sino que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es como si Pablo estuviera diciendo: si la sabiduría humana fuera tan grandiosa, ¿por qué no pudo salvar a ninguno de ustedes? ¿Hay alguien aquí que se salvó por Platón? ¿O leyendo psicología? De hecho, Pablo parece estar argumentando aquí que fue un designio de la sabiduría de Dios ponerle un límite a la sabiduría humana para que el hombre no pudiera conocerle de ese modo. Es parte de la sabiduría de Dios que el hombre no pueda llegar a conocerle a través de su propia sabiduría. Porque el hombre necesita ocupar su lugar para salvarse. El hombre necesita entender su limitación. Y de paso, hermano, es una pena como en muchos púlpitos en el día de hoy los predicadores vienen aquí a tratar de elevar el autoestima de las personas que lo escuchan. No, yo debo destruirte para que te puedas salvar. De hecho, yo no necesito elevar tu autoestima. Tu problema es que tú la tienes demasiado elevada. Pablo está diciendo aquí: Dios destruye nuestro orgullo, Dios destruye nuestra soberbia para hacer eficaz el mensaje del evangelio en nuestro corazón. Y una vez más, Él lo hace con una metodología que la sabiduría humana nunca hubiera podido prever: la locura de la predicación. La locura de la predicación, la proclamación de eso que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Para el mundo, mis amados hermanos, es una absoluta estupidez que los creyentes tratemos de alcanzarlos con algo tan simple, con algo tan poco espectacular como la predicación. Pero cuando el mensaje es proclamado fielmente y Cristo es presentado como el Salvador de los pecadores que murió en nuestro lugar, el Espíritu Santo usa eso para darle vida a los muertos. Es la predicación del evangelio, la locura de la predicación. Y la palabra que Pablo está usando allí es una palabra muy importante. Significa pregonar, literalmente pregonar un mensaje en alta voz. Nosotros somos heraldos de Dios, nosotros somos embajadores de Dios, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20. Nosotros hemos venido aquí para hablar en nombre de Dios y rogar en nombre de Dios, reconciliados con Dios. Nosotros somos sus heraldos, que venimos con la autoridad de Dios a proclamar lo que Él nos ha revelado en su palabra. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que hay un mensaje, un contenido que nosotros debemos transmitir, exactamente lo que Dios ha dicho. De ahí el título del libro, y no para darle propaganda, ¿verdad? Pero hablamos de parte de Dios. Yo tengo un mensaje de parte de Dios y debo decir exactamente lo que Él dice. Ese es el contenido. Pero hay una metodología para transmitirlo, y es la predicación. Y nosotros debemos ser extremadamente cuidadosos en preservar las dos cosas: el contenido y la metodología. Saben que cuando surgió el movimiento de iglesia emergente, que ya creo que está pasando de moda, pero algunos comenzaron a redefinir el papel del hombre que venía al púlpito cada domingo. En vez de llamarle predicadores, comenzaron a llamarles narradores. El ministro del evangelio dejó de ser un embajador que proclama con autoridad los decretos del Dios del cielo para convertirse en el narrador de una historia. Pero lo cierto es, hermanos, que nosotros no somos meros narradores. Nosotros no venimos al púlpito a conversar con los oyentes. Nosotros venimos con la autoridad del Rey del universo a decir: así dice el Señor. Esta metodología de entregar el evangelio envía un mensaje que los hombres necesitan escuchar, creyentes y no creyentes. Somos simples criaturas que debemos humillarnos ante la voz de Dios. Nosotros no somos negociadores de Dios, somos embajadores de Dios. El problema, mis hermanos, es que el diablo sabe eso.
Él conoce el poder del Evangelio. El diablo sabe lo que puede ocurrir cuando un hombre de Dios proclama con el poder de Dios el mensaje de Dios. Él sabe, mejor que tú y que yo, lo que puede ocurrir, porque el Evangelio le ha hecho mucho daño a su reino a través de la historia. Y es precisamente por eso que el diablo tratará por todos los medios posibles de influenciar a la iglesia para que haga cualquier cosa, y literalmente, hermanos, cualquier cosa, menos predicar el Evangelio. A Satanás no le importa si las iglesias se llenan de gente, como dice Barnhouse, siempre y cuando esas iglesias pongan a un lado la predicación de la palabra de Dios y se dediquen a hacer cosas más entretenidas, a hacer cosas más relevantes. ¿Ustedes recuerdan la parábola o la historia del rico y Lázaro, como tú lo quieras interpretar? ¿Verdad? Muere este hombre rico, va al infierno, no porque era rico, sino porque no se convirtió. Y este hombre allí en el infierno le pide a Abraham que envíe a Lázaro a que moje la punta de su lengua, y Abraham le dice: no se puede pasar de aquí para allá. Bueno, pues envíalo a mis hermanos para que les advierta y no vengan ellos a este horrible lugar. ¿Ustedes recuerdan cuál es la respuesta que el Señor Jesucristo puso en boca de Abraham? Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y eso me llama siempre la atención, no que lo lean, que los oigan. Parece que Cristo está pensando en lo que pasaba en la sinagoga. Se leía la ley y los profetas y las personas oían. A Moisés y a los profetas tienen. No, padre Abraham, ellos no leen la Biblia. Pero si alguien va de entre los muertos, ellos conocen a Lázaro, porque ese mendigo se pasaba el día echado en la puerta de nuestra casa, y ellos saben que Lázaro murió. Si Lázaro viniera desde la tumba y les dijera que hay un infierno y que hay un cielo, yo estoy seguro que se van a convertir. Y después firmamos una película, yo estuve en el cielo. ¿De verdad? No, dice el Señor, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. De hecho, hubo uno que se levantó de los muertos y se llamaba Lázaro. ¿Y saben lo que hicieron los fariseos cuando vieron a Lázaro vivo? Se convirtieron a Jesús. No, quisieron matar a Jesús. Nadie se va a salvar por oír un testimonio extravagante, extraordinario, y ver obras fantásticas. Dios ha decretado salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mis hermanos, nosotros nunca debemos ceder a la tentación de sustituir la predicación de la palabra por cosas más llamativas, por cosas más entretenidas. Pablo sabía que su predicación no iba a ser potable para muchos, pero aún así ni alteró su mensaje ni cambió el método. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Definitivamente no hay nada nuevo debajo del sol. Los problemas que Pablo enfrentó en su época al ministrar a judíos y a gentiles son exactamente los mismos que nosotros tenemos que enfrentar en el día de hoy. Hay mucha gente que quiere ver en las iglesias un despliegue de poder, y otros quieren algo más sofisticado que el mensaje del Evangelio. Prefieren oír hablar de Freud que oír hablar de Pablo. Suena más inteligente hablar de Freud o mencionar nombres de filósofos rarísimos que, si tú te los aprendes de memoria, vas a impresionar. Los judíos quieren señales, los griegos sabiduría. Los judíos siempre estaban demandándole al Señor que hiciera alguna obra extraordinaria
para creer en Él. ¿Recuerdan eso en los evangelios? Cristo les dice en un momento dado: esta generación mala y adúltera demanda señal. Esta generación mala y adúltera. Y no es que el Señor no haya hecho milagros, Él hizo muchos. Pero Cristo no aceptó ser manipulado. Cristo no aceptó ser rebajado a la posición de un milagrero que hace unos cuantos trucos espectaculares para que la gente crea en Él. Cristo no aceptó eso. Eso no solamente hubiera distorsionado por completo la naturaleza de su obra, sino que, escuchen mis hermanos, eso hubiera colocado al pecador en una posición de superioridad sobre Cristo. Es como: aquí estoy yo juzgándote a ti. Muéstrame alguna de tus obras para que yo pueda evaluarte y ver si tú eres realmente digno de confianza. Te seguiré, Señor, si salvas a mi hijo, si puedes recomponer mi matrimonio, si puedes proveerme un mejor trabajo, un mejor carro, una mejor casa. Ese es uno de los grandes problemas del llamado evangelio de la prosperidad, si es que puede llamársele evangelio. En vez de llevar a los hombres a buscar en Cristo al que puede salvarlos de sus pecados y reconciliarlos con Dios, estos evangelistas de la prosperidad presentan a Cristo como una mezcla de genio de la lámpara de Aladino con psiquiatra todopoderoso. Pero mis hermanos, Cristo no necesita de ningún aditamento. Cristo no necesita de beneficios colaterales para que los hombres se acerquen a Él. Él es en sí mismo precioso. Él es en sí mismo la perla de gran precio por la cual vale la pena venderlo todo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, lo tengo por estiércol, dice Pablo en Filipenses capítulo 3. El conocimiento de Cristo en sí mismo es la cosa más excelente que un hombre pueda obtener en este mundo, con dinero o sin dinero, con salud o sin ella, sea que tengas un buen matrimonio o que tu cónyuge te abandone porque no quiere vivir con una creyente. Jesucristo es suficiente. ¿Saben, hermanos, que a final de cuentas el problema del judío y el de los griegos eran muy similares entre sí? Dios tiene que encajar con mis expectativas para que yo pueda creer en Él. Pero Dios es Dios. Me encanta como lo dice Lewis en las Crónicas de Narnia, cuando dice que Aslan es un león que no puede ser domado. Dios no puede ser manipulado por el hombre, Él no puede ser domesticado por el hombre. Él diseñó un plan de salvación y Él estableció la metodología para que esa salvación viniera a ser eficaz en el corazón de los pecadores. Esa metodología es la locura de la predicación. Versículo 23. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los llamados. No eres tú el que haces el evangelio eficaz. Es el llamado de Dios a través de la predicación del evangelio. ¿Saben, hermanos, por qué el apóstol Pablo predicaba el evangelio? Aún sabiendo de antemano las reacciones adversas del mundo incrédulo. Y Pablo tuvo muchas reacciones adversas. Alguien decía que cuando Pablo llegaba a una ciudad, él nunca preguntaba: ¿y cómo son los hoteles? Aquel preguntaba: ¿y cómo son las cárceles? Pablo sabía que el evangelio no iba a ser potable. ¿Saben por qué él seguía predicando el evangelio? No olviden que hubo una época en la que el mismo Pablo era uno de esos judíos para quienes el evangelio era un tropiezo. Así que Pablo sabía por experiencia que el llamado eficaz de Dios vence toda obstinación.
Él lo sabía por experiencia. Y Dios ha determinado hacer ese llamado a través de la predicación del Evangelio. Los judíos querían una exhibición de poder. Los griegos buscaban sabiduría. ¿Ha cambiado en algo el hombre? No. Pero lo que Pablo nos está diciendo aquí es que esas dos cosas se encuentran en Cristo en un grado infinito. Solo que eso no se hace evidente en los milagros. Eso no se hace evidente en la oratoria. Eso se hace evidente en la obra de la cruz. Es allí donde se ve el poder de Dios, la sabiduría de Dios, como en ningún otro lugar. Lo que pasa es que Dios tiene que abrirnos los ojos para que nosotros podamos ver en Cristo el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y el instrumento que Dios usa para hacer esa cirugía ocular es la predicación del Evangelio. Ese es el argumento de Pablo en el capítulo 4 de 2 Corintios. Ese es uno de mis textos favoritos de todas las Escrituras. Dice el apóstol Pablo a partir del versículo 3 de 2 Corintios: si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué pasaje? Es extremadamente importante que nosotros entendamos el argumento de Pablo aquí. Lo que él está diciendo es: para que un pecador sea salvo, no solo debe conocer los hechos del evangelio. ¿Saben cuántas personas hay allá afuera que te pueden recitar los hechos del evangelio? Somos pecadores, Cristo se hizo hombre y murió en una cruz. No, dice Pablo, para que un pecador sea salvo, tiene que ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tiene que ver la gloria de Dios. El simple hecho de saber que somos pecadores y que Cristo murió en la cruz para resolver ese problema no es lo que detona el poder del evangelio para salvación. Es ver a Cristo revelando la gloria del Padre en el evangelio. Noten una vez más el versículo 4. Pablo dice allí que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo sabe que si ellos pudieran ver esa gloria, él está perdido. Es lo mismo que Pablo dice en 2 Corintios 3:18. Contemplando su gloria, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así que, hermanos, el hombre está completamente perdido hasta que pueda ver esas características que hacen de Cristo alguien absolutamente único, absolutamente incomparable. Y eso es precisamente lo que hace Dios en el corazón de los pecadores para traerlos a salvación. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Hermanos, el mismo poder que fue desplegado al principio por medio de la palabra de Dios es el que Dios despliega hoy para salvar a los pecadores. Dios ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver lo que el diablo no quiere que veamos: la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero ahora noten lo que dice el versículo 5 otra vez, porque este es un texto que se encuentra como un sándwich entre la declaración del versículo 4 y el versículo 6. Es decir, entre la obra del diablo encegueciendo a los pecadores y la obra de Dios iluminándolos. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.
Pablo está diciendo dos cosas importantes aquí. Él proclama a Jesucristo como Señor y por amor a Cristo asume el papel de un siervo para beneficio de sus oyentes. ¿Se dieron cuenta? Nuestros oyentes necesitan ver a Cristo, no ver tu capacidad. Ellos necesitan ver a Cristo, no a nosotros, porque es contemplando su gloria que nosotros somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Vamos siendo gradualmente transformados para ser cada vez más como Él, en la misma medida en que somos capaces de ver su gloria. Y eso ocurre, mis hermanos, cuando los predicadores asumen el papel de un siervo, que se limita a proclamar fielmente la palabra de Dios y no sus opiniones, ni las últimas teorías psicológicas. Vean el versículo 2 de 2 Corintios 4. ¿Qué dice Pablo allí? 2 Corintios capítulo 4, versículo 2, en el contexto de ese pasaje. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Pablo dice, yo no voy a adulterar la palabra de Dios. Yo quiero que Cristo sea exaltado, yo quiero que Cristo sea conocido, porque viendo su gloria ellos serán transformados. Saben, mis hermanos, que por más duro que esté el corazón de un hombre, por más entenebrecido que esté su entendimiento, Dios puede transformarlo en un segundo. Pero Él ha decretado hacerlo a través de la locura de la predicación. Ese es el método. Ese es el método. Qué terrible, ¿verdad? Que en el día de hoy la gente está predicando cada vez menos. Un sermón de más de 20 minutos y ya las personas están mirando el reloj. Tenemos que alabar, me encanta alabar. Vamos a cantar 2 horas y vamos a predicar 5 minutos. Miren, déjenme decir algo, a mí me encanta cantar. Me encanta hacerlo. De hecho, es una frustración para mí estar en una conferencia como esta, porque yo quiero cantar a toda voz, pero no puedo, porque entonces no voy a venir aquí a predicar porque ya voy a estar ronco. A mí me encanta cantar, pero sustituir la predicación de la palabra por cualquier cosa, aún sea cantar 25 himnos en el culto, es un error. Es un error. Es a través de la locura, no del canto, de la predicación, que Dios salva a los perdidos y que Dios edifica a los creyentes. Miren una vez más el versículo 25. Pablo va a explicar ahora todo lo que él ha dicho. Hasta aquí dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El plan de redención diseñado por Dios y la metodología que Él escogió para darlo a conocer son insensatez y debilidad para la mente humana. Pero mis hermanos, esa locura de Dios es infinitamente más sabia que toda la sabiduría que el hombre haya podido acumular a lo largo de los siglos. Y la debilidad de Dios es omnipotente, tan poderosa que puede abrir los ojos de los ciegos y darle vida a los muertos. He ahí las razones por las que Pablo no cambió su agenda cuando fue a Corinto. Él confiaba plenamente en la sabiduría de Dios, no en la sabiduría humana. No en los que escriben libros acerca de cómo hacer que tu iglesia crezca y tenga 10,000 miembros en los primeros 5 años. No puede ser que tú comiences a predicar la palabra de Dios y se te vacíe la iglesia. Y la de la esquina, que está haciendo lo que no debe hacer, está así llena de gente. No cedas a esa presión. No cedas a esa presión. Debemos recordar siempre lo que decía Spurgeon: Dios me llamó a alimentar ovejas, no a tener cabras.
Pablo confiaba en la sabiduría de Dios. Y lo vemos más adelante en el capítulo 2. En el versículo 1 al 5 dice Pablo: así que, hermanos, es el contexto. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros, dice Pablo, con debilidad y con mucho temor y temblor. Pablo no era un predicador triunfalista. Y ni mis palabras ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Saben para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. Pablo evitó a propósito esa comunicación artificial que solo procura el aplauso de los hombres. Y lo hizo a propósito, porque eso hubiera hecho vana la cruz de Cristo. ¿Cuál es el reto que nosotros tenemos en el día de hoy, las iglesias del siglo XXI? El mismo que enfrentó Pablo en sus días: resistir la presión a nuestro alrededor y seguir proclamando el mensaje de la cruz y sus implicaciones, sin alterar su contenido, sin modificar la metodología y dejando los resultados en las manos de Dios. Mira, mi hermano, aquí me imagino muchos predicadores, pastores. Hermanos, escúchenme, lo que se requiere de los administradores es que en aquel día cada uno se haya hallado fiel, no popular. Dios no mide nuestra fidelidad por la cantidad de sermones nuestros que la gente escucha en YouTube, ni por la cantidad de conferencias a las que somos invitados. Tal vez en aquel día nos vamos a quedar sorprendidos cuando Dios comience a llamar a sus siervos fieles y a darles coronas, porque algunos serán completos desconocidos, pero conocidos para Dios. Miren, hermanos, la naturaleza humana no ha cambiado absolutamente nada en estos 2000 años, aunque el ropaje cultural sea diferente. La naturaleza humana sigue siendo la misma. El evangelio sigue siendo ofensivo para unos, es una estupidez para otros, y en algunos casos todo lo demás, todas las anteriores. ¿Saben cuál es el problema del ser humano? Cuando predicamos a Cristo y a este crucificado, estamos enfrentando al hombre con una realidad desagradable acerca de sí mismo. Somos pecadores. Estamos en serios problemas con la justicia de Dios y no tenemos ni la capacidad ni los recursos para resolver ese problema. La razón por la que el Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario era porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Esa es la verdad que debemos proclamar al mundo, tal como ha sido revelada por Dios en el Evangelio, por más ofensiva que resulte. Si comenzamos a acomodar el mensaje para que nadie se ofenda, para que llegue a ser más potable para el hombre moderno, estaremos haciendo vana la cruz de Cristo. Estaremos despojando al mensaje de su poder, no solo para salvar, sino también para santificar. Según a los Corintios 3:18, contemplando nosotros todos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Tú quieres que tu iglesia crezca, tú quieres que tu iglesia madure, tú quieres que tus hermanos cristianos creyentes sigan avanzando hacia la madurez, predícales el Evangelio. Eso lo vamos a ver mañana, en cierto modo. Así que en la misma medida en que pongamos a un lado la predicación del Evangelio y convirtamos nuestros servicios de adoración en salas de espectáculo, en esa misma medida perderemos nuestra eficacia como sal y luz del mundo. Nosotros podemos llegar a tener un montón de actividades, programas interesantes, tratar de suplir las necesidades que la gente percibe como su propia necesidad, una mejor autoestima, una vida feliz y dichosa,
en términos terrenales, obviamente, pero ninguna de esas cosas podrán hacer en los corazones de los hombres lo que solo el poder del Evangelio puede hacer. Así que, mi hermano, si lo que tú quieres es llenar los bancos de tu iglesia y ser un ministro popular, los mercadólogos del mundo tienen mucho que enseñarte acerca de eso. Pero si queremos ver gente verdaderamente convertida y dando fruto para la gloria de Dios, hombres y mujeres que están siendo gradualmente transformados a la imagen de nuestro precioso, bendito, exaltado, maravilloso Señor y Salvador Jesucristo, entonces tenemos que resistir la tentación y mantener la predicación de la palabra en el lugar central que le corresponde. Timoteo predica la palabra. Eso no es lo que la gente quiere oír. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Joel Osteen no es suficiente. Yo quiero más. Se van a amontonar maestros, dice Pablo. Timoteo, probablemente tú nunca vas a ser popular, pero predica la palabra. Yo te encarezco eso, como decía, bueno, dice Pablo, no don Henry Tolopilo, pero decía el texto que nuestro hermano predicó. Yo te encarezco solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Timoteo, al final de cuentas, lo único que va a importar es la aprobación de Él. Predica la palabra. Oh, que el Señor nos ayude, hermanos, a seguir siendo fieles a Él, viviendo conforme al Evangelio y proclamando el Evangelio. Eso no es lo que el mundo quiere oír, pero es lo que el mundo necesita, es lo que la iglesia necesita, es lo que Dios ha prometido usar para salvar a los perdidos y para edificar a los creyentes. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por habernos dado en esta tarde la oportunidad de predicar tu palabra. Oh Señor, haz tú en nuestros corazones lo que el predicador no puede hacer. Aplica tu palabra con poder en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Señor, que el resultado de esta conferencia sea animar a los queridos pastores que están aquí, a los hermanos que están aquí, hermanos y hermanas, a amar la predicación de tu palabra, no como un fin en sí misma, sino porque ella nos revela a Jesús. Alabamos tu nombre, Señor, en esta tarde, y gracias de nuevo por esta conferencia y por cada hermano y hermana que está en este lugar. En Cristo nuestro Salvador te imploramos que bendigas tu palabra. Amén.